Bueno, azkeneko sesinora heliko gara, enkuestaren ostean, premiazkoa ikusten genduen ordezkari politikoak gonbidatzea mai inguru batean, kontzertu itun ekonomiko gai hau ardatz hartuta. Voy a proceder a presentaros. Muchas gracias a todos los presentes por haber aceptado participar en esta jornada. Y a mi derecha, Aitor Arregi, como representante de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, desde 2013 asesor en el Parlamento Vasco, en la actualidad juntero en las Juntas Generales de Vizcaya desde 2023, actualmente vocal de la Comisión de Hacienda y vocal de la Comisión de Promoción Económica. Eskerrik asko, Aitor. Arantza Sarasola, en representación de Euskal Herria Bildu, es funcionaria de la Diputación Foral de Vizcaya y juntera en las Juntas Generales de Vizcaya desde 2023, vicepresidenta de la Comisión de Hacienda, vocal de la Comisión de Institución, Buen Gobierno y Transparencia y vocal en la Comisión también de Promoción Económica. A mi izquierda, Josu López, funcionario de la Administración Autónoma Vasca y juntero en las Juntas Generales de Álava de la séptima legislatura del 2005 en las Juntas Generales de Vizcaya, por tanto, largo experiencia y actualmente portavoz del Grupo Juntero Socialistas Vascos en las Juntas Generales de Álava. Vicepresidente primero de las Juntas Generales de Álava 2019-2023 y presidente de la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 2005-2007 en Juntas Generales de Álava. Y finalmente Antón Damborenea, abogado desde 1900, perdón. Mentalmente vivo en el siglo XIX todavía. 1986-1994, especializado como abogado en tributario y fiscalidad en las Juntas Generales en 1991. Y desde 1994 a 2020, 7 legislaturas en el Parlamento Vasco, parlamentario vasco en representación del Grupo Popular. Y en este marco fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento Vasco 2016-2020 y presidente del Partido Popular 2008-2017. Hace unos años invitamos también a Cristóbal Montoro a estas jornadas y sobre Damborenea nos dio el siguiente perfil, muy foralista. Pues vamos a proceder. También invitamos a otro representante político en las Juntas Generales, al representante de Elkarrekin de Podemos, pero no han enviado representante, pero la invitación se ha cursado a todos los grupos políticos con representación en juntas generales. Nuestro interés es recabar la opinión de todos ellos. Vamos a pasar a las preguntas, que las preguntas eran términos bastante generales, y que nos van a servir, vuestras intervenciones nos van a servir para puntualizar la exposición que ha hecho con anterioridad Jon Garro. Y bueno, la primera pregunta se refiere al amplio consenso que despierta en los representantes políticos el concierto económico y nos interesa conocer de viva voz cuál es vuestra interpretación del concierto económico, en primer lugar, y luego si consideráis que el concierto económico representa realmente una singularidad, un acuerdo transversal en la constelación del sistema institucional y sistema político vasco.
Entonces vamos a intervenir de derecha a izquierda. Y primero, Aitor, si te parece, pues podemos iniciar. Orain bai, ezta? Bai, kaixo, eguerdion. Bueno, hasi baino lehen eskerrak emotea hemen egoteko gonbidapenatik eta zorionak eta eskerrik asko bai egiten duzuen lana ekonomitunari eman behar diakon garrantzia eta zabaltzeko bai. ¿Qué es el concierto económico? Bueno, oídas las explicaciones, está claro que es un elemento de transversalidad y un elemento de consenso que parece ser ayuda a vertebrar nuestro sentido de pertenencia comunitario. En cualquier caso, en mi opinión, el concierto económico es un pilar fundamental del autogobierno. Es un pilar del autogobierno y un modelo de éxito en el ámbito fiscal y financiero. Es un reflejo de las aspiraciones y de la identidad históricas de Euskadi y de la propia foralidad. Es además una herramienta que no solo está en vigor, sino que en mi opinión está de plena actualidad y en constante actualización. Ayer mismo en la comisión mixta se aprobaron 16 acuerdos, nada menos que 16 acuerdos, 14 de ellos relativos a normas tributarias, ampliando o fortaleciendo el autogobierno vasco en el ámbito económico-financiero y además fortaleciendo también la presencia de las instituciones vascas en grupos de alto nivel del ECOFIN o de la OCDE. Es una oportunidad también para poder aplicar o para poder desarrollar aquí políticas financieras propias, fiscales propias, no solo desde el ámbito del gasto o la inversión, que es más o menos lo que permite el régimen común, sino también desde el ingreso o desde la recaudación. El concierto económico es bilateralidad, ya se ha dicho, es autonomía fiscal, es responsabilidad y rigor, es estabilidad y seguridad jurídicas y es solidaridad. En cuanto a la última pregunta, a la segunda parte de la pregunta, si es unívoco su interpretación entre los partidos políticos aquí representados, no sé si es unívoca y tampoco creo que sea lo más importante. Lo realmente importante es que tengamos claro que es un modelo que ha funcionado, que es un modelo de éxito, que es un pilar fundamental del autogobierno y que merece ser defendido y apoyado por todos. Y habrá margen para matices o para diferentes interpretaciones, si ha funcionado mejor o peor, pero los datos están ahí, la realidad está ahí y parece que la encuesta lo habla. Eskerrik asko. Arantza Sarasola. Eguerdion eta eskerrik asko foronen antolatzaile guztiei, itun ekonomikoaren divulgazio lanan egiten duzuenagatik eta eskerrik asko gaur mahai inguru honetan parte hartzeko luzatutako gonbidapenagatik. Se formula la pregunta de qué es el concierto económico. Bueno, pues depende de cuál sea el punto de vista desde el que se mire. Desde luego es una herramienta jurídica en el sentido de que sirve para regular las relaciones financieras entre nuestros territorios y el Estado. Es también una herramienta económica en la medida en que se rige en nuestro sistema de financiación y desde el punto de vista político es un elemento desde nuestro punto de vista fundamental de nuestro sistema de autogobierno. Que tiene, seguramente, como todo en esta vida, que tiene sus luces, sus muchas luces, pero que también tiene sus sombras. Entre las luces, yo subrayaría el hecho de que surge precisamente de un acuerdo que tiene que ver, no sé si con el reconocimiento, pero sí por lo menos con la aceptación de una realidad identitaria, social, comunitaria, organizativa, preexistente y singular a una realidad, a un contexto político nuevo. Tiene también la luz fundamental de que nos dota de herramientas para tener un autogobierno económico consolidado.
pero también tiene sus sombras, algunas de ellas técnicas, como por ejemplo el hecho de que nos obliga a mantener la misma estructura impositiva general que la que existe en la normativa estatal. Luces como, por ejemplo, también que nos obliga a pagar un cupo al Estado, y una sombra política de carácter, digamos, originario, como es el hecho de que fue el único elemento que se consiguió rescatar tras una derrota bélica que supuso la abolición de nuestros fueros. Y a partir de aquí, y respecto a la interpretación que hacemos, y si es esa interpretación que sobre el concierto económico es transversal, sí o no, para todas las formaciones políticas, pues es cierto que el concierto económico sí que reviste, es objeto de cierto consenso y de cierta transversalidad, pero pensamos que en la interpretación probablemente no todas y todos coincidamos. Pienso que probablemente habrá como dos bloques, no sé si es la palabra más afortunada, como dos grupos en el que por una parte probablemente nos ubiquemos aquellas formaciones políticas que tenemos una tradición abertzale y que tenemos aspiraciones independentistas, para quienes probablemente el concierto económico sea una especie como de campamento base, y sin embargo existe otro bloque en el que se ubicarán aquellas formaciones políticas más del espectro, digamos, como hemos ubicado antes, ¿no? Español, vasco, las de ámbito español, para las que probablemente se trate de una herramienta ya totalmente perfeccionada y una especie como de estación de llegada o de fin de trayecto. De hecho, una de las cuestiones en las que seguramente no estaremos de acuerdo respecto a la interpretación que se hace sobre el concierto sea su condición de singularidad. Desde el punto de vista de H. Bildu, la singularidad del concierto económico radica no solo en el hecho de ser un sistema de financiación diferenciado respecto al del régimen común, sino fundamentalmente en que es un valor en sí mismo, que tiene que ver con unos orígenes históricos diferenciados y que además supone una herramienta a partir de la cual tendríamos que ampliar nuestra perspectiva, el horizonte al que quisiéramos llegar. Gracias, Guarantza. Yo, Su López, representación del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Eguerdion, lehenengo eta behin, eskerra ematea. Y voy a centrarme en el tema porque hay unas cuestiones, cuando hablamos de percepciones y de sorteos de opinión, nos olvidamos de que estamos opinando sobre una realidad. La realidad del concierto económico es jurídica y es además monetaria, cosas bastante reales, el derecho y precisamente la economía. Y digo que es una herramienta jurídico-institucional porque el concierto está en una ley votada en el Congreso de los Diputados, y es una ley donde hemos podido participar no solamente los partidos de ámbito español, sino también los de ámbito vasco, es decir, tiene un refrendo que es importante. En concreto, lo que la ley del concierto económico fija son dos condiciones muy claras. La primera, fija un sistema tributario, una política fiscal, y esa política fiscal significa que más allá de la estructura impositiva del Estado, el margen que tenemos no solamente tenemos no solamente un margen, las Juntas Generales de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, porque no necesariamente nos obliga a que tengamos los mismos impuestos en cada uno, no los impuestos, las deducciones o una serie de cuestiones pueden ser diferentes en Guipúzcoa, en Vizcaya que en Álava, es decir, no es homogéneo el sistema. Y luego la cuestión que se plantea es el tema de la financiación. ¿Cuáles son la aportación que tiene que hacer, en este caso, la Comunidad Autónoma del País Vasco al Estado? Con lo cual tenemos el modelo tributario, el modelo financiero de relaciones con el Estado, y esa herramienta jurídica institucional se vincula y se transmite a través de una comisión que es muy importante, que es la Comisión Mixta del Concierto. Una comisión mixta del concierto que es significativa desde el punto de vista político porque requiere la unanimidad de todas las partes. Y también es significativo el hecho de que, así como la Constitución habla de los derechos históricos evidentemente de los entes forales, en esta comisión mixta está el Gobierno vasco. Es decir, que el propio Estatuto de Autonomía
actualiza la situación de la Constitución y ya no solamente son los entes forales, sino que también está el Gobierno vasco como entidad que tiene que llegar a un acuerdo. Luego, además, es un mecanismo vivo y dinámico. Decía muy bien el representante del Partido Nacionalista Vasco que ayer, evidentemente, se reunió la Comisión Mixta del Concierto y como hay que responder continuamente a situaciones nuevas que se están creando, es un mecanismo vivo y dinámico. Y por último, desde mi punto de vista, hay una cuestión muy importante, que es un modelo, el sistema fiscal, reconocido por la Unión Europea. La sentencia de las Azores hizo posible que ante las cuestiones que se estaban planteando en aquel momento con las vacaciones fiscales, pues evidentemente Europa dijo que al ser nosotros, y eso es clave, el riesgo unilateral, no dependemos del Estado para pagar nuestras competencias, el Estado no nos puede ayudar, evidentemente, si tenemos dificultades. Por eso no se considera una ayuda de Estado el modelo nuestro y está reconocido por la Unión Europea. Pocos modelos tributarios y financieros están reconocidos a nivel de la Unión Europea. Evidentemente, esta situación hace que, desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, esta pervivencia y esta utilidad es positiva y, más allá de los posicionamientos políticos, que evidentemente son legítimos, la ciudadanía vasca, alavesa, guipuzcoana y vizcaya, pues tiene con la relación con el concierto, pues como, por así decirlo, lo que significa la diferencia vasca. Y Antón Damborenea, representación del Partido Popular. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación a venir a esta jornada tan interesante. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta de qué es el concierto económico, pues es evidente que nace como un método de financiación, en este caso del Estado, después de la última guerra carlista. Con el tiempo se va modificando, va teniendo competencias fiscales y termina con el actual que tenemos hoy, que probablemente es el más completo, el que más competencias nos da, que nos da competencias financieras, fiscales y en el que al parecer estamos todos bastante de acuerdo. Nace evidentemente de la abolición foral, no es el único resto que nos queda del sistema foral anterior, gracias a Dios, y lo que sí quería decir es que, a ver, desde el año 97, antes ya, no es el único régimen fiscal especial que existe en España, incluso con Franco. El régimen especial canario, yo no sé desde cuándo existe, pero allí no se pagaban bastantes impuestos, aparte del de Navarra. Y desde el año 97 con la 97 con la LOFCA, a ver, todas las comunidades autónomas de régimen común, al final lo que tienen es un concierto, digamos, fiscal, tienen sus competencias fiscales hasta tal punto que cuando se aprueba, yo recuerdo que las competencias de régimen común tenían más competencias en materia del IRPF que nosotros. Y hubo que adaptar el concierto económico a esa LOFCA que daba competencias fiscales normativas a las comunidades autónomas de régimen común, que incluso algunos nosotros no teníamos. La diferencia, ¿cuál es? Que sigue recaudando el Estado y su financiación es vía aportación, digamos, del Estado para que puedan desarrollar las competencias de gasto que tienen esas comunidades. Y nuestra diferencia es que nosotros recaudamos y nosotros pagamos el cupo. Y probablemente el gran problema que tiene el concierto económico, que no es del concierto económico, es del cupo. Y los que están les parece que el cupo es poco, mucho, bastante o menos. Y esa es, digamos, uno de los riesgos que corre el concierto económico o el cupo, no sé cuál de los dos, porque a ver, son separados y van separados. Una cosa es la competencia normativa fiscal, la competencia de recaudación, y luego está la aportación al Estado. Y cómo se calcula o cómo no se calcula o
o cómo se hace. Y si al resto de los españoles les parece poco, suficiente o no. Hoy creo que se publica en la prensa un acuerdo sobre el cupo que creo que pagamos de cupo sobre 1.500 millones de euros. Bueno, no sé si es mucho o poco sobre los más de 15.000 millones que recaudan las haciendas forales y de las competencias no transferidas. Pero sí hay una cosa que llama la atención en lo que yo he leído, que es que el Estado nos va a financiar parte de competencias exclusivas que tenemos, que teóricamente las financiamos nosotros con nuestra recaudación de impuestos. Y entonces ahí sí que no cumpliríamos con las exigencias de la sentencia de las Azores. Digo por poner un ejemplo. Y, hombre, respecto a que estamos todos de acuerdo y todos los defendemos, sí, pero, en fin, unos defendemos el modelo que tenemos y otros lo defienden mientras no tengan la independencia. Esto lo hemos oído y lo hemos visto desde hace muchos años. Lo defienden como mal menor, porque aunque hay algunos en esa encuesta que decían que lo consideraban perjudicial, al final lo defienden, no lo considerarán tan perjudicial cuando lo defienden, hasta los que plantean la independencia. Y yo creo que con lo que he dicho hasta ahora, vale. Pues muchas gracias por las respuestas y por la brevedad y concisión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se ha comentado que el 97% de los cargos se muestran favorables al concierto económico, pero de acuerdo con la encuesta, solo el 57% considera que es beneficioso, en comparación con el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Por lo tanto, tenemos que reseñar que un número importante de los representantes se posicione a favor del concierto económico, a pesar de que no aprecien ventajas evidentes. Vamos un poco en la línea planteado por Antón. ¿Por qué creéis que se da esta aparente contradicción? ¿Se debe a una interpretación subjetiva que cada uno hace del término beneficioso? Ya preguntaba antes John. ¿Y qué atributos tiene el concierto económico, más allá de las cuestiones materiales, para que, a pesar de que en ocasiones no se considera beneficioso, genere al mismo tiempo un nivel de apego tan elevado? Bueno, en primer lugar, decir que el concierto económico es un sistema singular que tiene unos atributos entre los que están la bilateralidad y la autonomía fiscal. La autonomía fiscal está muy bien y es lo fácil, pero otro atributo es la responsabilidad y rigor. Y ya se han mencionado antes, las ventajas y desventajas suponen tener también asumir el riesgo unilateral. Dicho esto, sí, yo creo que es posible que haya influido bastante la interpretación subjetiva de los que han contestado sobre la palabra beneficioso. Si entendemos beneficioso como que es un sistema ventajista, o como algunos representantes públicos o políticos de otros lugares han venido a tildar de privilegiado, pues tengo que decir que radicalmente no es beneficioso en ese sentido. Si analizamos otros aspectos intangibles que tiene el concierto económico, como pueden ser la autogestión, la identidad cultural o política, la estabilidad, y además nos retrotraemos a la aplicación del concierto durante estos últimos 40 y pocos años y a su resultado, y vemos que es una herramienta de éxito, pues identificamos bienestar con autogobierno y autogobierno con concierto económico. Y vuelvo a insistir, cada uno con sus matices, con sus interpretaciones, con sus márgenes de mejora. Creo que somos conscientes en general de que le debemos mucho al concierto económico, que gozamos de un elevado bienestar y que tenemos unos datos de desarrollo económico y social que son buenos. Ahí están, en renta, en inversión en sanidad o educación, esperanza de vida, tasa de desempleo, protección de los vulnerables, la RGI, o si traemos algunos índices internacionales como el índice de desarrollo humano
Naciones Unidas a los datos de Euskadi, vemos que estamos en puestos muy de cabeza, por delante de Canadá. O recientemente el índice Gini, que mide la desigualdad, ha situado a Guipúzcoa como la región europea con menor desigualdad. Entonces, bueno, estas son cuestiones materiales, sí, pero inmateriales en la percepción. Y yo creo que eso nos lleva a considerarlo beneficioso. Eskerrik asko, Aitor. Arantxa. Sí, bueno, nosotras también nos estábamos cuestionando que cuando hablábamos de beneficioso, ¿a qué nos estábamos refiriendo? Y bueno, yo por lo menos en mi intervención lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. Se puede interpretar, y normalmente yo creo que cuando se formula esta pregunta se hace en términos de si es beneficioso o si no en relación con el Estado, en términos de solidaridad o de privilegio. Normalmente yo creo que se plantea un poco en esos términos. Y en ese caso, yo creo que la respuesta, si somos sí o no solidarios, es genuinamente sí, somos solidarios, pero por una sencilla razón, porque a la margen de la cuestión de la cantidad con la que aportamos a través del cupo, que es además una cantidad que es de riesgo unilateral, es decir, que no depende de lo que nosotros ingresemos, sino que depende del presupuesto del Estado, pagamos un 6,24%, si no me equivoco, sobre el presupuesto del Estado, independientemente de lo que nosotras y nosotros aquí consigamos recaudar, pues supone un ejercicio de solidaridad, yo creo que bastante reconocible, pero al margen incluso de eso, pues yo creo que es genuinamente solidario porque en realidad estamos contribuyendo con competencias que no tenemos asumidas, pero sobre todo con competencias que se ocupan de materias o de servicios sobre los que no hemos podido decidir. Y yo me atrevería a decir incluso algo más, materias y servicios que en muchos casos ni tan siquiera compartimos. Estamos hablando de que estamos contribuyendo a la financiación, por ejemplo, de la Corona, del Ejército y cuerpos de seguridad del Estado, de otros territorios. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que se trata de un sistema, yo diría que en ese caso, por esa parte, no beneficioso. Es decir, que estamos contribuyendo de una forma como muy solidaria con respecto al resto del territorio. Cosa distinta es que, lógicamente, en la medida en que, pese a sus limitaciones, pues gracias al concierto disponemos de una cierta capacidad normativa y una grandísima capacidad recaudatoria y de gestión, pues también tenemos un mayor control y poder de decisión respecto de las rentas que generamos, de cómo las distribuimos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues para EH Bildu, desde luego que es beneficioso. Y a partir de aquí, otra interpretación, otra acepción que se podría hacer del término beneficioso sería ya dentro de nuestro ámbito de actuación. Y para nosotras es algo muy importante el preguntarnos beneficioso para quién. Esto siempre hay que preguntárselo. O sea, ¿un concierto económico nos beneficia o a quién beneficia? Y pensamos en este punto que si queremos que el concierto económico sea una herramienta que beneficie de forma horizontal a todas las clases populares, a las personas más desfavorecidas, que es fundamental que la gestión que hagamos del concierto económico y del sistema tributario no sea un patrimonio exclusivo de las instituciones, porque en función de quién gobierne en cada momento puede darse la tesitura de que sean unas élites, le hace banca, sector energético quienes deciden, y pensamos que es fundamental que sea la ciudadanía la que pues se empodere también en la gestión y el conocimiento de esta herramienta del concierto económico, es decir, socializar y democratizar el conocimiento, la implicación, pero también la decisión, la capacidad de decisión de la ciudadanía en general sobre nuestro sistema de financiación. Aquí lo que se plantea es curioso. Lo primero que creo que hay que reconocer que generalmente el concierto económico y lo que supone, evidentemente, es una materia jurídica, es una materia económica. Hay un desconocimiento bastante amplio de lo que realmente es el concierto económico. Yo algunas veces, y lo digo desde mi punto de vista, interpretamos realidades que no hemos leído.
y es conveniente ver exactamente lo que es el concierto. Y el concierto económico, cuando tú decides tener autonomía, pues evidentemente supone riesgos, y algunas veces cuando las cosas van bien, pues no hay ningún problema. Cuando las cosas se tuercen, pues evidentemente ya no es tan beneficioso. Pero una vez asumido que queremos ser autónomos, que queremos desarrollar nuestras propias políticas y nuestras prioridades con nuestras competencias, pues evidentemente decir que es beneficioso o provechoso en su conjunto habría que hablarlo en condiciones muy concretas. Y luego hay otra cuestión respecto a ese debate que siempre se plantea de que si los vascos y las vascas tenemos un privilegio respecto al Estado. Yo en estas cosas es casi una jugada de mus. Oiga, cógelo usted también. ¿Cuál es el problema para que no pidan el resto de autonomías el concierto económico? Porque esa es una cuestión. Aquí se habla algunas veces del café para todo. Nos contaba muy bien la representante de Cataluña algunas de las cuestiones, que si era la lengua o si fue el concierto. Pero hay una realidad. Si miramos objetivamente en todos los estatutos de autonomía que se han renovado, porque el único que no se ha renovado es el del País Vasco, pues incluso Andalucía habla de una agencia tributaria propia. Es decir, que este modelo, desde el punto de vista de la gestión de los impuestos, es un modelo que seguramente se puede extender a todo el mundo. De hecho, muy bien ha recordado Antonio Damborenea que en el fondo ya el 15% lo gestionan las propias autonomías. Otra cosa es el tema del cupo. Es decir, las relaciones financieras entre cada una de las comunidades autónomas y en este caso el todo. Evidentemente, ¿cómo no va a ser beneficioso el concierto económico que nos permite que cuando hay una inversión del Estado, por ejemplo, el tren de alta velocidad, lo pueda asumir la propia comunidad autónoma y que luego se descuente del cupo? ¿Cómo no va a ser beneficioso el hecho de que si el Estado amplía competencias, evidentemente el Estado tiene que descontarlo del cupo? Pues claro que es beneficioso. Y es beneficioso sobre todo porque es un pacto político que tiene el refrendo de la ciudadanía y porque además nos es muy útil. ¿Qué sería del País Vasco sin el concierto económico? Ahí lo dejo. Antón. Bueno, a ver, el concierto económico en principio, concierto económico más cupo, es una norma inocua. O sea, no es ni beneficioso ni perjudicial. Si el cupo está bien calculado y están hechas bien las cosas, ni beneficia ni perjudica. Ahora bien, como tenemos el sistema de riesgo unilateral, y nosotros en el cupo lo que estamos pagando son las competencias no transferidas y es una cantidad fija que va contra los presupuestos del Estado, si nosotros crecemos más, lo hacemos mejor que el resto de España, podemos salir beneficiados. ¿Por qué? Porque como el cupo es pero he recaudado más de lo previsto, pues ese dinero me lo quedo y beneficia al resto de los vascos. Ahora bien, si ocurre al revés, si España gestiona mejor, España crece más y nosotros vamos poco a poco quedándonos a la cola, pues puede ocurrir como el cupo es la cantidad que es, si yo cada vez voy recaudando menos proporcionalmente, pues al final me puede salir muy perjudicial. Es decir, cada vez voy a tener menos dinero disponible para que diputaciones, ayuntamientos y gobierno vasco pueda gastar para los ciudadanos. Entonces es beneficioso, a ver, depende del sistema. O sea, yo en ningún caso me había planteado como que el sistema fuera beneficioso porque te beneficia frente a otros. El sistema es beneficioso o perjudicial, tal y como lo tenemos, por el sistema de riesgo unilateral. Entonces depende cómo gestione cada uno, depende de los ingresos que tenga cada uno, depende de los gastos del Estado, pues evidentemente nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Aquí desde antiguo, todo el mundo era hijos de algo porque no quería pagar impuestos. Por eso los vascos éramos todos hijos de algo para no pagar impuestos. Y el concierto económico tradicionalmente, el concepto que había y existía en la calle era pues, que no se pagaban impuestos o se pagaban menos impuestos. Pero eso era hasta el siglo XX. A partir del XXI está claro que pagamos en algunos casos más impuestos que otros.
Gracias. Y, bueno, y la tercera y última pregunta que se plantea es que en la encuesta se preguntó cuál es la principal fuente de legitimidad del concierto económico y se constatan algunas diferencias entre las formaciones políticas. Para unas es el origen histórico y la foralidad. Se sitúa como la primera opción, el 53%, especialmente en partidos de ámbito vasco, PNV, Euskal Herria Bildu, y también es la primera opción para la mitad de los cargos del Partido Popular. El Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, es decir, una legitimidad basada en el ordenamiento jurídico vigente, es la segunda opción, 27%, con especial incidencia del Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra. Pero también es la primera opción para la mitad de los cargos del Partido Popular y el Elkarrekin Podemos. Y como última opción queda la satisfacción de la ciudadanía con los resultados que genera para su bienestar. Es decir, la legitimidad por resultados. Entonces, ¿creéis que la posición de vuestro partido sobre la principal fuente de legitimidad del concierto económico coincide con la opinión de la ciudadanía vasca? ¿Y por qué motivos creéis que serán las diferencias que hemos citado entre los partidos políticos, pero también en el seno de vuestra propia formación? Aitor. Bueno, origen histórico y foralidad, ordenamiento jurídico vigente, legitimidad popular. Bueno, yo creo que las tres son fuentes de legitimidad del concierto económico. Las tres, no excluyo ninguna. Empezando por la última, legitimidad popular. Ninguna norma es un fin en sí misma. En la medida en que ninguna norma es un fin en sí misma, las normas van dirigidas a servir a la sociedad, a crear efectos, a la generación de bienestar, entendido en un sentido amplio. Y aquellas normas que no cumplen pues, pueden ser modificadas, actualizadas o derogadas, en el caso. En cuanto al ordenamiento jurídico vigente, ya se ha comentado antes, la disposición adicional primera de la Constitución respeta y ampara los derechos históricos y da pie a su actualización. Está claro entonces que los derechos históricos y la foralidad tienen cabida en el ordenamiento jurídico, son parte intrínseca del ordenamiento jurídico. Es más, yo creo que son parte de eso que se llama el pacto constitucional. Y como ya se ha dicho también con anterioridad, está reconocido por Europa, reconocido y avalado por Europa. En realidad el debate es ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿La Constitución o el derecho histórico? Bueno, voy a leer un extracto muy chiquitín, es un párrafo de una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 que dice: como rasgo histórico de la foralidad, actualizada en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han conservado de forma exclusiva la competencia para mantener, establecer, regular y gestionar dentro de cada uno de sus territorios su propio régimen tributario. Dice conservado, han conservado, es decir, la Constitución no se lo inventa. Son previos y se conservan. Por ir acabando, tal vez la verdadera discrepancia en torno a la fuente de legitimidad no es tanto la fuente de legitimidad del concierto económico, sino hasta dónde llega esa fuente de legitimidad. Desde el principio se ha puesto en valor que uno de los principales atributos del concierto económico es la bilateralidad, la relación de igual a igual con el Estado. Si aceptamos, si admitimos, yo lo creo, que los derechos históricos son la verdadera fuente de legitimidad del concierto económico y de todos los derechos históricos, eso da pie a que ese modelo de éxito que es el concierto económico, que estamos de acuerdo que es un modelo de éxito, se pueda ampliar a otros ámbitos de relaciones entre el Estado y Euskadi, a un concierto político, por decirlo de una forma más directa. Arantxa. Es cierto que nuestra estructura institucional vigente sí que incorpora o integra el concierto económico dentro de el Estatuto de Autonomía, Constitución, como una parte fundamental de nuestro autogobierno. Pero pensamos que es innegable que su origen histórico data no del ordenamiento jurídico actual, sino que tiene unas raíces históricas indiscutibles y se remonta a tiempos de nuestra foralidad. De hecho,
también nos ha parecido bastante significativa la encuesta realizada por el Centro de Documentación e Investigación de Concierto Económico y las Haciendas Forales de la UPV, en el que se indica que el concierto económico recaba un apoyo del 94,7%, es decir, un amplísimo apoyo. Sin embargo, la Constitución española recaba un apoyo verdaderamente escaso, no llega al 25%. El propio Estatuto de Autonomía también recaba un relativo apoyo de un 42,7%. En ese sentido, pues nos parece que difícilmente podríamos encontrar fuente de legitimación del concierto económico tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía. Probablemente sea cierto que la fuente de legitimidad de esta herramienta no sea una sola, no sea unívoca, digamos, pero pensamos que la mayor fuente de legitimidad del concierto, como el de cualquier otra herramienta, es el que la gente lo siga apoyando, incluso se manifiestan, se pronuncian en términos de que, incluso aunque no resultara beneficioso, pues que seguirían apoyándolo. Y en ese sentido pensamos que nuestro grupo político sí que conecta con la mayoría, con el sentir y la opinión de la mayoría de la ciudadanía vasca, que lo que quiere es, lo que reconoce es legitimidad a las herramientas en función de la capacidad y del derecho a decidir. Bueno, pues para mí el tema de la legitimidad es un concepto, evidentemente todo el mundo puede pedir lo que quiera. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde tenemos que llegar a pactos y esos pactos se hacen sobre leyes. Y la legitimidad puede ser desde la tradición histórica, puede ser desde un interés partidista, pero la legalidad lo que nos hace es que tenga el refrendo de la ciudadanía. Porque si no hay refrendo de la ciudadanía, la legitimidad se queda en un desideratum, pero si hay refrendo de la ciudadanía, evidentemente se constituye en ley, porque al fin y al cabo el concierto económico es una ley y es un pacto. Es un pacto entre el País Vasco y las tres diputaciones. Lo mismo ocurre con el convenio de Navarra y es un pacto evidentemente con todo el Estado español. Está recogido en la Constitución. A partir de ahí, evidentemente, esa legalidad, cada cierto tiempo ejercemos nuestro derecho a decidir a través de las elecciones. Yo no he visto en los programas electorales de los partidos políticos una posición en contra del concierto económico. Todo lo contrario. Yo creo que es un núcleo transversal, como dicen muy bien los estudios, en el cual estamos de acuerdo. Evidentemente, yo entiendo que puede haber posicionamientos de que, por ejemplo, en el tema de una situación que se está dando últimamente en las Juntas Generales, que cuando llegamos en la concertación del IVA, pues hay posiciones diferentes. No necesariamente se vota a favor, sino que la gente se abstiene. De la misma manera que puede suceder con el cupo, pero bueno, el cupo, hasta partidos que están en desacuerdo con cuestiones como la monarquía o el ejército, votan los presupuestos generales del Estado, donde está también el cupo. Es decir, yo quiero dar valor al pacto político que significa el concierto económico y las relaciones que tenemos con el Estado. Tenemos mucha capacidad de autogobernarnos, tenemos mucha capacidad de desarrollar nuestras competencias y evidentemente eso hace que algunas veces parece que el concierto económico es más de unos que de otros, pero cuando la ciudadanía lo refrenda, cuando es un pacto, yo creo que es de todos y de todas. Antón. A ver, es que yo creo que la tercera pregunta para mí está mal formulada, pero entonces voy a intentar explicarme. ¿El origen histórico y la foralidad o el Estatuto y la Constitución? De entrada, el Estatuto en ningún caso. Es decir, porque es la Constitución la que lo recoge en la disposición adicional. Es evidente que existe una tradición, pero los derechos existen cuando los reconocen las leyes. Mientras tanto, hablar de derechos que no existen en las leyes, pues quedará muy bien y será fantástico, pero eso no existe. Lo que no está en las leyes, en el mundo jurídico, no existe. Y es evidente que había una tradición y es evidente que esa tradición la recoge la Constitución y la disposición adicional primera. Y a partir de ahí es donde está la legitimidad. También tampoco nos podemos olvidar de una cosa,
A ver, aquí cada uno ve las cosas también como le interesa, ¿no? Yo entiendo que haya partidos nacionalistas que confunden su aspiración con la realidad. Es decir, yo puedo entender que alguien quiera ser independiente y entonces, como quiere ser independiente, yo tengo unos derechos y tengo unas cosas y quiero tal. Y hablamos de tú a tú. Pues no hablamos de tú a tú con el Estado. No se habló de tú a tú en el primer concierto económico. Para conseguir el segundo concierto económico, la renovación, allí se fueron los 3 diputados a que por favor, que Cánovas lo volviera a plantear, y estuvieron meses en Madrid hasta que lo consiguieron. Hombre, y yo me acuerdo que no hace tanto, cuando el concierto económico finalizaba el 31 de diciembre del año 2001, el gobierno vasco les dejó tirados a los 3 diputados forales en Madrid, convocada la comisión mixta para renovar el concierto económico o para prorrogarlo. Me acuerdo. Y mientras tanto, para el gobierno vasco era prioritario prorrogar la ley de aportaciones, pero no la del concierto económico. Y me acuerdo que antes has citado a Cristóbal Montoro, hablando con Cristóbal Montoro, el Partido Popular, que tenía mayoría absoluta, aprobó la ley de prórroga del concierto económico, con el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco, también recuerdo. Y cuando aquí hablamos de que todos estamos de acuerdo, hombre, a la izquierda abertzale le voy a recordar que cuando el actual concierto económico que tenemos, cuando se votó, votaron en contra. Y además con un argumento que yo no había oído nunca, que era precisamente por el riesgo unilateral. Porque si no recuerdo mal, literalmente dijeron que es que nos ataba indefinidamente a España. Argumento que no he vuelto a oír desde entonces. Pero ese fue el argumento que se esgrimió para votar en contra del actual concierto económico. Es decir, aquí estamos todos de acuerdo, pero a la hora de votar las cosas, pues no hemos estado tan de acuerdo, ¿no? Y yo por eso, o sea, tiene un origen histórico, hombre, histórico de aquella manera. Es decir, porque histórico también eran el fuero, históricos fueron los primeros conciertos que no tienen prácticamente nada que ver con el actual concierto, que por cierto supongo que será el último, porque es indefinido, porque por primera vez en la historia tenemos un concierto que no caduca un 31 de diciembre, sino que es indefinido, y por lo tanto lo que habrá a partir de ahora serán modificaciones del actual concierto. Y no sé si mi opinión coincide con la de la ciudadanía o no, no creo, porque la ciudadanía se rige hoy en estos días se rige por otros parámetros, que es la realidad, ¿no? Y por lo que escuchan, ven o oyen en determinados sitios. Entonces, también tengo que reconocer que en este caso me importa poco si coincido o no con la ciudadanía. Es decir, las cosas son lo que son y son como son. Pues han salido ya varios temas. No sé si por alusiones quieres responder a Antza. O yo sí matizar un tema que ha sacado colación sobre la legitimidad por referéndum, pero en el caso de Navarra ahí nos tenemos que abstener, porque en Navarra la ley de mejoramiento del fuero no fue aprobada por referéndum, porque no se celebra tal referéndum. Y Navarra es el único caso donde el derecho histórico tiene un tracto de continuidad sin referéndum democrático. No es el caso de Vizcaya, Gipuzkoa y Álava. Es un caso peculiar, totalmente de acuerdo. Peculiar que sigue ahí. Pero sigue la tesis que en el fondo
Estos acuerdos son pactos políticos donde algunas veces hay incoherencias, incluso contradicciones, pero, por ejemplo, el debate ha sido muy sugerente que hayáis traído una persona de Cataluña con los problemas que están en este sentido. Os podéis imaginar que soy representante de un partido político que va a tener un congreso donde seguramente uno de los temas estrellas va a ser precisamente la financiación de Cataluña y si ese modelo se puede extender al resto de comunidades autónomas. Es decir, pero al fin y al cabo, evidentemente, la política también tiene que llegar desde las avenencias a los acuerdos. Es decir, cuando, por ejemplo, en la Diputación Foral de Guipúzcoa había un dirigente, el diputado general era de un partido concreto, de H. Bildu, también fue a firmar en la Comisión Mixta del Concierto para el tema de los impuestos. Es decir, algunas veces la gente o no, las decisiones políticas se basan también en la situación y en la oportunidad que se da. Es cierto, por ejemplo, que decías muy bien, Anchón, el tema de cuando las vacaciones fiscales y estuvimos literalmente sin concierto, estuvimos en el aire y se llegó a un acuerdo en los tiempos que estaba el Lehendakari Ibarretxe en el que se consiguió precisamente que el concierto económico fuese indefinido. Lo único que no se ha indefinido es el cupo, que cada 5 años hay que revisarlo. Sí, yo brevemente y por alusiones y única y exclusivamente en la parte que se refiere a la cuestión de si los derechos o la legislación, la normativa es la fuente de legitimación para las diferentes herramientas institucionales de las que podamos disponer. Lo cierto es que a mí me parece que es un poco, no sé, me parece muy lineal el decir no, la única fuente de legitimidad de una herramienta jurídica es una ley, es una norma y los derechos son otra cosa totalmente diferente. Me parece que es una interpretación un poco restrictiva, única y exclusivamente para puntualizar esa cuestión. De intervenciones entre el público, porque Itxaso no creo que haya llegado para la... Ah, el duda. ¿Por qué tú? Está la diputada. A tear y pedir, no está. Perdón. Está la diputada ahí. Pues, pero no obstante, al menos 5 minutos vamos a abrir un turno de intervenciones, preguntas. Estamos en tiempo y ahora, vaya, Arantxa. Esa ni sena, Mercedes. Bai, Arantxa Orkaregui, es nire galdera, voy a hablar en castellano, perdón, para que me entienda todo el mundo. Quería preguntar, porque hemos hablado del concierto económico como instrumento y un poco en general, que estoy bastante de acuerdo con lo que se ha planteado y la encuesta, pero yo quería entrar un poco en materia de la competencia fiscal que nos da el concierto económico y qué valoración hacéis, porque en el concierto económico se nos da posibilidad de regulación en los impuestos directos, pero en ningún impuesto indirecto. Bueno, la decisión de ayer, el acuerdo de ayer lo tendría que mirar porque quiero ver la letra pequeña, porque se ha dicho que nos van a dar competencias en el IVA, luego se dice que no, que es de gestión, bueno, pues habrá que mirar, ¿no? Pero hasta ahora tenemos competencias a veces limitadas como es en sociedades, pero sobre todo IRPF, sociedades, patrimonio, pero en lo que son impuestos indirectos, no solamente el IVA, sino todos los impuestos pues sobre el carbono, bueno, el de los plásticos, que fue la última, todo eso, no tenemos competencias. Y a mí es un tema que me preocupa porque me parece que, por una parte, que la competencia fiscal regulatoria es limitada, pero, por ejemplo, en estos momentos, cuando nos enfrentamos a un reto enorme que es el de la transición ecológica, pues esa competencia, esa regulación tiene que pasar por impuestos que son indirectos y no son competencia nuestra. Entonces, ¿cómo valoráis la competencia real en tema de regulación de impuestos que nos da el concierto económico y si creéis posible que podamos conseguir una capacidad regulatoria de los impuestos, bueno, de todos los impuestos, pero en concreto de los indirectos? Bueno, actualmente es la que es y hay margen de mejora, es evidente. Al comienzo de la jornada se ha dicho por un ponente que el Estado acuerda cuando él lo necesita. Entonces,
todos los acuerdos con el Estado han venido a golpe de necesidad en Madrid. Y me imagino que cualquier negociación de ampliación de competencias dentro del concierto económico, pues acabarán viniendo por la misma vía. Y no sé, pues serán los responsables que ahora mismo están en el Departamento de Hacienda y en las haciendas forales los que tendrán que negociar y ver hasta dónde se puede llegar y dónde es más interesante llegar en cada caso y en cada momento. Pues sí, Arantxa, tienes razón. Yo pienso que el concierto económico principalmente de lo que nos da es de mucha capacidad recaudatoria. Ahí tenemos un amplio margen de actuación. Sin embargo, respecto a la capacidad normativa es bastante limitada, en concreto bastante limitada en el ámbito de los impuestos indirectos. Pero dicho esto, voy a decir algo que probablemente dicho por mí, pues igual extrañe, pero respecto en concreto al IVA, la capacidad normativa es limitada no solamente por el ámbito, digamos, estatal, sino porque se trata de un concierto que está armonizado también a nivel europeo. En ese sentido, pues me parece que el hecho de que podamos participar en marcos como el del ECOFIN y otros foros europeos, pues me parece que es un avance. No obstante, recordar que en esos marcos, de momento, vamos a participar única y exclusivamente con derecho a opinar, digamos, pero que no vamos a tener derecho de voto. Ojalá el siguiente paso pueda ser el que podamos participar en ese tipo de foros europeos también con capacidad de decisión, entre otras cosas porque eso supondría que estaríamos reconocidos como Estado independiente y porque en ese caso además tendríamos también posibilidad de, en esa armonización, incidir en las características de los impuestos indirectos en los términos que a nosotros y a nosotras nos gustaría. Y por otra parte también decir que otros impuestos que podrían coadyuvar también en el reto de la transición ecológica, que serían impuestos indirectos, bueno, yo no tengo tan claro el que no podamos regular a nivel de Parlamento Vasco, no sé, no lo tengo, es duda, no lo tengo claro, que no podamos hacerlo. De momento, lo que sí parece es que no se ha intentado, pero dudo, tengo alguna duda respecto a que no podamos. Pues con el tema de la pregunta y una consideración. Primero, sí que ha habido un impuesto en el Parlamento Vasco, precisamente con el tema de las inundaciones. Se hizo un gravamen especial. Y en cuanto a lo que se refiere al tema del IVA, el asunto que se está planteando aquí es si tenemos un mercado único, por así decirlo, cambiar el IVA puede tener unos perjuicios para todas las partes. Entonces, el hecho de que en el margen del IVA sea, por así decirlo, coordinado y concertado, es precisamente que tiene que ser sustantivo, porque si no podríamos hacer incluso entre nosotros competencia desleal, porque nadie nos podría obligar a que Álava tuviese un IVA, Vizcaya otro y Guipúzcoa otro, Navarra y con el resto. En lo que se refiere a la pregunta que se ha hecho sobre el tema de los residuos, en el tema de los residuos está aprobado, lo hemos aprobado recientemente en las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Las instituciones competentes de los territorios históricos podrán incrementar los tipos de gravamen de este impuesto dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. Tenemos un margen en estos gravamen, en concreto el de residuos. De hecho, hubo posicionamientos diferentes, incluso en mi propio partido, en las tres Juntas Generales. No solamente desde el punto de vista de cuál era el gravamen, sino desde el punto de vista si se dedicaba exclusivamente a temas medioambientales o iba, por así decirlo, a la bolsa común. Y luego hay otra consideración que ha hecho la representante de Chibildo que me parece importante. Estamos en un espacio fiscal europeo. Hay partidos que estamos pidiendo que se fije un impuesto de sociedades único o mínimo para todas las multinacionales. Es decir, que algunas veces cuando nos miramos a nosotros mismos no nos damos cuenta que también estamos dentro de otros sistemas fiscales y que evidentemente es conveniente que entre nosotros, al menos, yo creo que no tengamos que hacer dumping fiscal. Bueno, no tenemos capacidad normativa en impuestos indirectos y a mí me parece correcto, en parte por lo que se ha dicho. Es decir, si el precio de la gasolina, que en impuestos es más del 50%,
va a ser distinto en Castro, en Baracaldo, en Vitoria o en cualquier pueblo de Guipúzcoa. Y quien dice eso con el impuesto sobre las gasolinas, lo puedo decir con los alcoholes o lo puedo decir con los IVAs, me parece que estaríamos haciendo un mal negocio, aparte de rompiendo el mercado, ¿no? Y por otro lado, el concierto económico concierta los impuestos del Estado, pero luego hay otros impuestos que, conforme a la LOFCA, pueden crear las comunidades autónomas. Y el Parlamento Vasco alguno ha creado, como la Ley de Aguas, el impuesto sobre las aguas, teóricamente ecológico o ecologista, pero al final lo que hacía era gravar otra vez el consumo del agua. Pero, es decir, en ese aspecto, a la hora de crear nuevos impuestos, lo que pasa es que no son las Juntas Generales o las Diputaciones las que tienen esa capacidad, porque esa no nos las ha dado el concierto, pero la LOFCA se lo da a las comunidades autónomas. De hecho, el Gobierno vasco, que también he leído en el periódico que ha llegado a un acuerdo para poder estar y participar en el ECOFIN, es el Gobierno autonómico con menos competencias fiscales de toda España. De toda España. Porque las competencias, como estamos hablando, son de las Juntas Generales. El Gobierno vasco tiene competencia en los 4 impuestos que él cree. Y la Diputación de Navarra es la que más competencias fiscales tiene de toda España, porque tiene las forales, que las suma, como se convirtió en comunidad autónoma, se las suma a Navarra. Tiene las autonómicas del Gobierno vasco y las forales de los territorios históricos. Pero el Gobierno vasco, que siempre planteó y fue la excusa para no renovar el concierto antes del 31 de diciembre de 2001, era participar en el ECOFIN. Oiga, la institución que menos competencias fiscales tiene. No es ni de recibo, que lo plantearan los navarros, lo puedo entender, o los diputados generales. Pero que en menos competencias fiscales, no. Ahora, pueden tener más y pueden crear impuestos, conforme a la LOFCA. Pasa que hay un detalle, no es lo mismo un canon que un impuesto. Bueno, algunos le llaman tasas a los impuestos y luego resulta que son impuestos. Ahora nos dicen que se va a concertar la tasa a la banca, que ahora se ha convertido en impuesto. Las cosas son lo que son y no como se les nombre. Itxaso. Sí, micro mesedez. Itxaso Berrojalbiz, Bizkaiko Foru Ogasuneko diputado. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, un poco por alusiones, y yo creo que es importante también conocer la posición de la Diputación Foral de Vizcaya en esta materia. Como Diputación, y represento a la Diputación Foral de Vizcaya, no vamos a renunciar a avanzar en la capacidad normativa plena en todos los impuestos. En el 97 tampoco teníamos capacidad normativa en renta. Eso no significa que no vayamos a avanzar y, por tanto, el objetivo de obtener capacidad normativa en impuestos indirectos está dentro de nuestros objetivos. Que la comisión mixta de ayer no hayamos alcanzado ese objetivo no significa que vayamos a renunciar a ese objetivo. Ayer, el ejemplo de la comisión mixta de ayer se ve claramente en nuestro espíritu, ¿no? Hemos conseguido capacidad normativa en el impuesto de no residentes cuando no hay establecimiento permanente, es decir, eso va a hacer, con este espíritu que tenemos de atraer, retener talento, de atracción también de inversiones del extranjero para impulsar nuestras inversiones en Vizcaya, en Euskadi, poder ser más competitivos desde un punto de vista de IRPF, no haciendo ningún tipo de dumping fiscal. Lo que nosotros queremos es tener capacidad normativa plena para adecuarnos a la realidad social e industrial de nuestro tejido económico y productivo de Vizcaya y, por tanto, que sea reflejo de las necesidades y dar respuesta a las necesidades de nuestro país. Y, por tanto, bueno, simplemente todo impuesto que surja, Pilar 2, impuesto a la banca, bueno, gravamen reconfigurado en breve a impuesto, y por tanto lo que pelearemos, y ya se ha anunciado, es que lo haremos con capacidad normativa plena. Nunca va a estar fuera de nuestro radar. Nuestro objetivo va a ser eso, aumentar autogobierno, más y mejor autogobierno,
Y además, si podemos visibilizarnos, como lo hemos conseguido ayer, que las haciendas forales, porque ayer lo que se pactó es que las instituciones vascas estén en el ECOFIN y en el OCDE, y por tanto institución vasca son las diputaciones forales y por tanto somos los que tenemos competencia, porque yo soy muy respetuosa con la LTH en ese sentido. Entonces, por tanto, ayer también, no siendo un Estado, vamos a estar en igualdad de condiciones de un Estado miembro, y eso nos reconoce una posición en Europa, porque va a haber una hacienda que sin Estado va a estar representada. Sí que es cierto, dentro de una delegación que no es la que nos gustaría, pero sí representada en Europa. Por tanto, yo creo que como Diputación es importante que se conozca que nuestra posición va a ser avanzar, como lo hicimos en el 97 con sociedades y con muchos avances que ha habido en comisión mixta, y que ayer también refleja ese objetivo de seguir avanzando en más y mejor autogobierno. Eskerrik asko. Beste inork, Jon Garro, da besterik, para cerrar la sesión, o una otra intervención, Jon Garro. Bueno, no sé, pues yo ya he hablado un rato, no sé si alguno quiere hacer una pregunta o no. Bueno, yo quiero aprovechar para hacer una pregunta que, bueno, que vuelvo otra vez un poco a mi libro, parezco con el de yo hablo de mi libro, pero que tengo ganas de preguntar, porque hasta ahora todas las preguntas que hemos traído aquí en la encuesta ha sido un poco sobre la esencia del concierto, la filosofía, legitimidad, ese tipo de asuntos, ¿no? Pero quería traerlo un poco también, un poco a la aplicación, un poco a lo práctico, ¿no? Y eso lo preguntamos en la encuesta. Y sí, es verdad, existen limitaciones en las cuales, bueno, en el marco legal vigente, en las cuales no creo que ahora, lo que no quiero buscar son esas limitaciones, pero imaginándonos que no existieran o que fueran menores o dentro de ese marco, os preguntamos qué presión fiscal global consideraríais que debería tener el País Vasco comparando con el resto del Estado, ¿no? Y aquí también se ve una diferencia muy grande entre partidos y bueno, es un poco si podéis profundizar en eso y por qué vuestra postura, la postura de vuestro partido y por qué creéis que es beneficioso o por qué es oportuna esa postura y no perjudicaría o lo contrario, ¿no? En el caso del PNV, o sea, preguntábamos qué presión fiscal y se podía ser mayor, misma o menor presión fiscal, ¿no? En el PNV y el PP, la respuesta mayoritaria era menor presión fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué consideráis que es oportuno tener una menor fiscal? ¿Qué ventajas traeríais? En el PSE, la mayoría decía misma presión fiscal y el que se diferencia, bueno, el único que se posiciona por aplicar una mayor presión fiscal es EH Bildu. Y lo mismo, ¿qué ventajas creéis que tendría tener una mayor presión fiscal en comparación con el Estado y también qué desventajas, ¿no? Un poco a ver si podéis profundizar por qué la postura de vuestro partido creéis que es la más oportuna a la hora de aplicar una distinta presión fiscal, teniendo en cuenta, bueno, las limitaciones que comentamos, pero bueno. Orden inverso. Orden inverso. Bueno, vamos a ver, esto de mayor o menor presión fiscal supongo que va en función de los partidos políticos, claro. O sea, yo pertenezco a un partido político que evidentemente considera que cuanto más dinero tengan los ciudadanos, mejor para los ciudadanos. Hay otros partidos que consideran que cuanto menos dinero tengan los ciudadanos y más tengan las administraciones, luego ellos les ayudan y tal, ¿no? Nosotros preferimos que la gente se ayude a sí mismo, pueda ayudarse a sí mismo, y con las empresas es igual. Y es evidente que cuanto menor sea la presión fiscal, más posibilidades tendrán esas empresas de ese territorio y más dinero van a disponer los ciudadanos de ese territorio en su decisión de gasto, no en la decisión de gasto de las administraciones. Entonces, supongo que aquí voy a coincidir poco con casi todos, pero desde luego nuestro planteamiento evidentemente es ese. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya que gastar más y más y más siempre. Oiga, no, gaste lo necesario para que los servicios sean correctos, pero déjeles a los ciudadanos respirar, ¿no? Ni siquiera se va a deflactar el IRPF para el año que viene. O
sea, otra subida de impuestos para los ciudadanos vascos. Por supuesto que estamos a favor de que la presión fiscal sea menor siempre. La única manera de hacer políticas públicas, la única manera de hacer inversiones es evidentemente gracias a las contribuciones y a los impuestos. El Partido Popular tiene claro esta opinión. Estamos en estos momentos negociando una reforma fiscal o una revisión fiscal. Tenemos un acuerdo ya entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y que evidentemente tenemos que abrir al resto de instituciones. Yo lo tengo muy claro, pero no solamente desde el punto de vista de ser un partido de izquierda, sino de sentido común. Pagar impuestos en Euskadi es beneficioso, es provechoso. Tenemos unos servicios públicos punteros. Es cierto que tenemos algunos problemas de gestión en esos servicios públicos, pero si queremos además conseguir que no haya desigualdades, ser atractivos, necesitamos que las políticas públicas, a través de ayudas y subvenciones, marquen direcciones políticas. Nosotros nos interesa el reto de la lucha contra el cambio climático, tenemos el reto de los cuidados, tenemos el reto de la conciliación de la vida laboral y familiar. Tenemos un reto que necesitamos recursos públicos, que es el de la vivienda, para que los jóvenes puedan emanciparse. Nosotros creemos que la presión fiscal no es negativa, porque algunas veces la tenemos por encima del Estado y no significa que hayamos perdido competitividad, sino todo lo contrario. Lo que ganamos es en atractivo, precisamente porque tenemos condiciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral que son positivas. Por ejemplo, se ha subido el salario mínimo interprofesional y no se ha hundido el mercado laboral, todo lo contrario. Tenemos unos datos de paro impresionantes, con lo cual presión fiscal sí, respondiendo evidentemente a los retos que he planteado. Vale, pues en nuestro caso defendemos que necesitamos incrementar la presión fiscal por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque lo necesitamos, y la segunda, porque disponemos de margen para incrementar esa presión fiscal. Lo necesitamos porque bueno, nosotros somos partidarios de tener un sistema de servicios públicos fuerte, porque no compartimos esa ideología de que el dinero tiene que estar en el bolsillo, única y exclusivamente en el bolsillo de las personas, sin un sistema de servicios públicos sólido, porque eso supondría tanto como dejar abandonada a la gente con menos recursos y menos posibilidades a la hora, por ejemplo, de enfrentarse a una situación en la que necesiten de una intervención quirúrgica, por poner un ejemplo. Entonces, somos partidarios de un sistema de servicios públicos sólidos que requiere también de un sistema fiscal con una presión fiscal, una cierta presión fiscal. Eso sí, la pregunta sería presión fiscal ¿sobre quién? En este momento tenemos una presión fiscal en nuestro territorio elevada para las rentas más bajas y baja para las rentas más altas. Entonces sería incrementar la presión fiscal, fundamentalmente exigiendo que contribuyan más a lo público a esas personas que disponen de más recursos. Y la segunda razón que argumentaba era la de que tenemos margen para incrementar la presión fiscal respecto no solo a los países más desarrollados de Europa, que es nuestro horizonte, sino incluso también respecto a nuestro entorno geográfico más cercano. Porque hay una cosa que me llama mucho la atención. Arantza hablaba de las limitaciones del concierto económico, que existen, las ha mencionado, totalmente de acuerdo, como lo puede ser de otra manera. Pero hay dos limitaciones en el concierto económico que a mí me llama mucho la atención, porque una de ellas dice es que tenemos que respetar la estructura general impositiva del Estado, y de ahí la duda sobre si tendríamos una posibilidad de legislar o de nuevas figuras tributarias. Pero luego hay otra limitación, que es la de que tenemos que respetar también la presión fiscal, no sé cómo lo dice, presión fiscal general, no sé exactamente cómo lo plantea. Y no estamos en esa porque estamos con una presión fiscal mucho menor, y repito, no porque no estemos exigiendo a las clases menos pudientes, a las personas con menos renta, porque ahí sí que tenemos una presión fiscal más elevada que a nivel estatal. Entonces, esto es curioso. Nosotros lo que planteamos es que tendríamos que aprovechar ese margen que tenemos respecto al entorno más cercano, porque, por ejemplo, aquí en este momento tenemos una presión fiscal de un 30%. La presión fiscal también incluye
el factor de las cotizaciones a la seguridad social, que es algo sobre lo que no podemos nosotros decir. Pero bueno, teniendo en cuenta todas las variables, estamos en una presión fiscal de un 32%, sin embargo a nivel estatal estarían en un 37%, creo. Y ya, bueno, pues en esos países que para nosotros son referencia, pues estarán en el torno de un 40 o 40 y pico en algunos casos. Pero, insisto, presión fiscal sobre quien en este momento pienso que lo que hay que hacer es gravar a las clases bueno, siempre, especialmente las clases con más recursos, pero es que ahora fundamentalmente es de lo que se trata. Claro, es que partimos de análisis completamente antagónicos de la realidad, ¿no? Entonces, tenemos un sistema fuerte, un sistema bien dotado, un sistema que no es que yo crea que está respondiendo, sino que basta analizar los datos, y son datos muy sencillos, algunos de los cuales he resumido antes. Renta disponible, inversiones en sanidad o en educación, tasa de paro, protección de los más vulnerables con la RGI, por ejemplo. Pagan más los que menos tienen y menos los que más tienen. Bueno, el martes mismo en la comparecencia de juntas, una de las líneas que se anunció era el incremento a 19.000 euros, es decir, no van por ahí las cosas. Tenemos que tener una presión fiscal. La presión fiscal tiene que servir para que el sistema, bueno, tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades. Pero claro, para eso primero hay que establecer cuáles son las necesidades, porque si siempre vamos a más, pues siempre va a ser insuficiente y siempre va a haber que incrementarlo. Tiene que ser sobre todo sostenible, porque no es infinito, Tiene que servir para otras cuestiones, tiene que servir para atraer inversión, para atraer empresas y para que las empresas sobrevivan. Hablamos mucho de la presión equivalente y comparándonos con otros, con Europa, bueno, quitando, por ejemplo, la seguridad social que has comentado, habría que ver si nuestra presión fiscal no es tan distante de la europea. A lo mejor no lo es tanto. Y en cualquier caso, lo importante también es cómo se estructure, hacia dónde se dirija esa presión fiscal, y identificar bien los retos y dónde queremos que la presión fiscal ejerza sus efectos. Habrá que analizar. Ahora estamos esta es una oportunidad que nos da el concierto económico. Tenemos un debate ahora abierto en Juntas Generales donde se va a abordar una revisión fiscal. Bueno, ahí podremos cada uno poner encima de la mesa nuestro modelo a partir del proyecto que nos presentan las diputaciones y decidir nosotros aquí cómo queremos organizar la fiscalidad, en una palabra. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, mahaikide guztiei, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa redonda y por vuestras aportaciones.